Buenas tardes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar delante de un auditorio, sobre todo en el cual hay muchos alumnos. Yo estuve sentado también aquí y cuando bajé en la pista del aeropuerto de Puerto Príncipe, lo primero que me pregunté, además de que me latía el corazón como ahora, era si yo podía estar a la altura de la responsabilidad que significaba ser un segundo comandante de una misión de 8.000 hombres en una circunstancia como la que íbamos a vivir. Esta exposición, digamos, son observaciones subjetivas, porque yo no puedo calificar el liderazgo, habiendo formado parte yo del ápice que conducía la misión. Por lo tanto, lo que yo voy a transmitir no es una opinión sobre nuestro liderazgo, sino es lo que yo vi de mi comandante y además, llamémosle a esto lecciones aprendidas. Todos los ejércitos y fuerzas armadas en el mundo tienen un departamento que se llama lecciones aprendidas. Yo voy a transmitir lecciones aprendidas. Lo que pasa es que son lecciones aprendidas sobre el liderazgo. Es un desafío enorme hablar sobre el liderazgo. Creo que acerté al no estar antes porque, como dijo recién el brigadier, es interesante que coincidan, sin habernos puesto de acuerdo, las opiniones que vertimos sobre el liderazgo. No puedo hablar sobre el liderazgo en Haití sin situarlos a ustedes en lo que nosotros vivíamos y la misión vivía en septiembre del 2004 cuando yo llegué a Haití. Sin colocarlos a ustedes en la situación y en el marco en que se desarrollaba la misión. Porque si yo no hago eso, ustedes no van a comprender, mejor dicho, no va a servir de nada lo que yo voy a decir sobre el liderazgo y de lo que yo vi como liderazgo. Es necesario que yo lo haga para explicar por qué hay cosas que son importantes para el liderazgo. Tengan presente que yo voy a hablar de una misión de paz, que en aquel momento se llamaba misión de paz y que hoy se llama operación de paz, y que desde misión a operación ha habido una evolución. Yo estuve en Haití en 2004 hasta el 2005. La misión estuvo hasta el 2014. No se puede decir que haya habido un liderazgo. Hubo etapas y en cada etapa hubo un liderazgo ajustado a las circunstancias y a la situación que se vivió. Por lo tanto, voy a tomarme unos minutos del tiempo que me han autorizado para explicarles un poquito qué pasó o qué eran las misiones, cómo fuimos y cuándo nosotros, y qué es hoy una misión de ese tipo. Es una muy breve presentación. En el año 2000, Naciones Unidas, después del fracaso de algunas misiones de paz, organizaron un equipo para estudiar cómo debían mejorarse las misiones. Se llamó el informe Brahimi, el producto, porque era quien conducía el equipo, y ese informe produjo un cambio importante en la constitución de las misiones y en los mandatos. Surgieron de este informe contingentes más robustos, compromiso mayor en el terreno de los países y, por supuesto, de Naciones Unidas, y cambió la tendencia del mandato en el capítulo 6, es decir, mantenimiento de la paz, para capítulo 7, imposición de la paz. Esta era una primera experiencia de lo que había pasado en algunas misiones, de las cuales creo que todos conocen un profor. Adelante. La segunda que tenemos que decir es lo siguiente. Voy a alejarme un poquito del micrófono, pero bueno, ustedes sabrán disculpar. Esta es la secuencia de reformas a la política y a la estrategia de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas desde el año 2005 hasta el 2014. Después del informe Brahimi, en el 2008 surge la doctrina Capstone, que son principios y directivas para las fuerzas en el terreno. ¿Cómo operar en el terreno? Nosotros no teníamos esto. En el 2009 surgió otro estudio que se llamó Nuevos Horizontes, que fue la evaluación de todos los problemas políticos y estratégicos que debían enfrentar las fuerzas de paz en el futuro. No estaba esto en su momento. En el 2010 se reforma el Departamento de Operaciones Militares de Paz, se desdobla y se crea el Departamento de Apoyo a las Tropas en el Terreno. Y en el 2014 finalmente se genera este grupo independiente que hace el informe GAIPO, en donde examina cómo se desarrollan las operaciones de paz de Naciones Unidas y cuáles son sus futuras necesidades. Nosotros fuimos en el 2004, solamente
con las consecuencias, llamémosle así, de lo que fue el informe Brahimi. Les pido que tengan en cuenta esta secuencia. Adelante. Esta es la cuarta generación de operaciones de paz, que son integradas o multidimensionales, en las cuales intervienen muchas organizaciones, no solo la fuerza militar. Son operaciones muy prolongadas, fíjense que la operación duró desde el 2004 al 2014 prácticamente, y el objetivo, además de poner fin al conflicto armado, es de proporcionar un entorno seguro para que un Estado pueda ser reconstruido. Reconstruir un Estado. En los documentos de trabajo, en este momento de operaciones de paz, no se emplea este término para que no se confunda con el tema de las guerras de cuarta generación. Pero en realidad, las operaciones de estabilización que utiliza Naciones Unidas y la visión global con la cual planifica Naciones Unidas es el mismo que se llama Comprehensive Approach en la NATO. Adelante. Esta es la definición de Naciones Unidas en lo que hace a operaciones multidimensionales, desplegadas en un escenario en las cuales se viven las consecuencias de un conflicto para cuya resolución se combinan capacidades militares, policiales y civiles para lograr un acuerdo de paz que incluya a todos los actores necesarios. Es muy importante tener presente esto para comprender una de las cuestiones que hizo el comandante en Haití, para entender lo que significa la orientación del comandante en el liderazgo. Adelante. Esta es la situación actual de las misiones. Hay mejoras en el planeamiento, hay mayor participación de los países contribuyentes en el planeamiento, hay un refuerzo de mandatos, hay un cambio distinto, radical en la concepción de la operación, hay mayor calidad en las tropas, hay un mejor adiestramiento y hay inspecciones de Naciones Unidas más frecuentes sobre las fuerzas. Y estas son las funciones básicas de las operaciones de paz hoy. Generar un entorno seguro y estable, volver al imperio de la ley, establecer sistemas legítimos de gobierno, el respeto de los derechos humanos, establecer un proceso político de diálogo y reconciliación y permitir una acción coherente y coordinada de las Naciones Unidas y otras organizaciones. Muy bien, finalmente la doctrina Caston estableció que este es el nuevo enfoque de operaciones de paz. Mantenimiento de la paz, imposición de la paz y el último, consolidación de la paz. Muy bien. Creo que con esto entiendo yo, es suficiente. Ahora voy a dedicarme exclusivamente a describir 10 puntos que yo elegí para dejar como enseñanza en este seminario de liderazgo. Quiero decir que normalmente en las escuelas y en las instituciones, cuando se habla de liderazgo, se refiere mucho al líder en términos de decisor. En la fuerza militar, en Naciones Unidas, al decisor se le llama comandante y se le llama Force Commander. Y al segundo, Deputy Force Commander. No se llama decisor. En la milicia, el decisor es un comandante que comanda y ejerce el liderazgo a través de decisiones. En realidad, cuando esa actividad propia de la reflexión, del planeamiento, de la toma de decisiones, se continúa en la acción propiamente dicha sobre el terreno, el ejercicio de la conducción da lugar al liderazgo. En una operación y dentro de la fuerza, digamos, en la cual yo presté servicios durante un año, esa tarea del liderazgo era exclusiva del Force Commander y recaía en quien habla circunstancialmente como actuaba como Acting Force Commander. Respecto del liderazgo en una operación de paz, reitero, compleja, multidimensional, multinacional y combinada, porque ese es el marco en el cual hay que ver el ejercicio de la conducción y el liderazgo que se desarrolla, he seleccionado 10 conceptos, como dije, para transmitir. El primer concepto, como dijo el señor Brigadier, aquí no hay ninguna teoría de liderazgo. Esto es lo que yo vi y lo que yo viví en el terreno. Y esto es lo que yo quiero transmitir. El concepto número 1 es un estilo de liderazgo para cada misión. Recordando lo expresado respecto de la evolución de misiones de paz, diremos lo siguiente. MINUSTAH empezó en 2004
3 años después del informe Brahimi. El contexto en que se desarrollaba la operación en Haití en septiembre del 2004 lo voy a sintetizar en lo siguiente. Cuando yo llegué a la misión llevaba un par de meses en Haití y de los 7.600 hombres que establecía el mandato, sus efectivos no alcanzaban la mitad. Garantizo que en este tipo de misión y operación la calidad y el número son 2 factores claves en el éxito. Los batallones estaban alojados en carpas, el Estado Mayor disperso en distintas instalaciones precarias y las órdenes las impartíamos por celulares. Debíamos salir fuera de nuestros lugares de trabajo para comunicarnos y dejar los teléfonos en un lugar en donde hubiera señal a los que llegábamos corriendo cuando nos decían «suena el suyo». Era un momento difícil, en el cual mientras se enfrentaban y se trataban de superar estas debilidades, se iba completando el despliegue haciendo visible la presencia de la Fuerza de Naciones Unidas en todo el país. La inseguridad era un problema extendido, pero dada la cantidad de población se agravaba en la capital. El gobierno local era de transición y las fuerzas de seguridad haitianas eran escasas y con poco adiestramiento. El comandante era el que hablaba en aquel momento con la prensa local e internacional y prácticamente lo hacía a diario. El mandato establecía proporcionar seguridad y estabilizar el país. Esos eran los términos en que se expresaba y, digamos, los puntos más importantes para cumplir en aquel momento. Hasta mi llegada no hubo segundo comandante en la misión. En ese mismo mes, voy a recordarlo, llegaba la sección helicópteros argentina a Haití, completando así el despliegue del contingente argentino. Expresaré que una misión que duró más de 10 años ha presentado inequívocamente rasgos particulares en cada una de sus etapas, que seguramente han influido en el estilo de liderazgo que se desarrolló en cada una de ellas. No hay una misión igual a otra. MINUSTAH no escapó a esta consideración y, por lo tanto, no hay manera de comparar ni de emular un estilo de liderazgo. El segundo concepto que quiero transmitir es que el buen liderazgo construye la situación sobre las circunstancias. Me aparto un segundo porque quiero recordar 2 personalidades que escribieron sobre cómo armar y desarrollar la acción en base a las circunstancias. El mariscal Foch fue quien escribió sobre los principios de la guerra, pero fue uno de los pocos que escribió sobre la guerra y después condujo fuerzas en la guerra. No todos los que han escrito sobre la guerra han conducido tropas en la guerra. Foch fue uno de ellos. Y escribió los principios de la guerra antes de conducir las fuerzas francesas en la guerra. Cuando se sentó frente al problema en el Estado Mayor, la expresión que en la Francia militar es muy conocida, de quoi s'agit-il, ¿qué significa esto? ¿De qué se trata? El mariscal Foch dijo, al diablo los principios, ¿de qué se trata esto? Eso es sinónimo de armar la acción sobre las circunstancias. El general de Gaulle, cuando tenía 25 años y era capitán, oficial de Estado Mayor, había sido 2 veces herido y prisionero en la Primera Guerra, escribió un artículo muy interesante que yo encontré en la biblioteca de la Escuela Militar en Francia, que se llamó Doctrina a priori o Doctrina de circunstancias. Y ahí explica muy claramente que si bien hay una doctrina que unifica o que sirve como unidad de criterio para conducir las operaciones, la realidad es que hay que preparar a quienes conducen o van a conducir para que se adapten a las circunstancias. El buen liderazgo, considero, construye la acción sobre las circunstancias, y lo vamos a ver. Yo pienso que el liderazgo se desarrolla, no se adopta el liderazgo. Nadie se propone ejercer un tipo de liderazgo. Tampoco dice voy a hacer tal o cual cosa en bien del liderazgo. El liderazgo se ejerce con naturalidad.
No se aplican normas ni principios rígidos. Y la acción eficaz se construye sobre las circunstancias que se afrontan sin detenerse a pensar cómo se va a liderar. El comandante simplemente ajusta su pensamiento y el comportamiento de la fuerza a la situación que enfrenta, teniendo como premisa el significado y las implicancias de la misión. Un ejemplo característico. La fuerza tenía una compañía de un país sudamericano asignado como reserva estratégica del comandante, situada en una localidad aproximadamente a 200 kilómetros del puesto de mando. Una de las resoluciones del comandante fue trasladar esa fuerza en proximidades de su puesto de comando y la ubicó en el lugar más difícil de toda la capital. Esa fue una decisión de liderazgo, modificando una estructura de fuerza que había sido decidida en Nueva York. ¿Por qué se hizo eso? Porque se adaptó el despliegue a las circunstancias que se vivían. Tercero, concepto número 3. El liderazgo se materializa en decisiones. Como expresara anteriormente, mi arribo a la zona de la operación se produjo cuando las unidades estaban haciendo pie en la isla. Sin embargo, el comandante ya advertía la necesidad de mostrar resultados de las acciones en el terreno. Era trascendental que esto se viera para el despegue y para el éxito de la operación. Hasta ese momento, la prioridad era la seguridad. Fue entonces, algo que ustedes van a recordar y van a conocer muy bien, cuando el huracán Jeanne golpeó con fuerza la localidad de Gonaives, acantonamiento y zona de responsabilidad del batallón argentino. Como cada incidente debe afrontarse con una decisión y viendo que el desastre humanitario exigía una pronta reacción, la decisión pasó por un cambio de prioridad. De la seguridad pasó a la ayuda humanitaria. Entre otras cosas, se trasladaron fuerzas, se reforzó y se apoyó al contingente argentino y la presencia del comando en el lugar se incrementó rotundamente. Ante todos estos factores que se combinaban para dificultar la operación, la llave estuvo en la toma de decisión. En un contexto de esta naturaleza, decidir el empleo de las fuerzas es siempre un arbitraje entre la calidad de coordinación de los medios y la rapidez de ejecución. A veces se actúa rápido, pero con el riesgo de desorden, y otras veces se planifica muy bien, pero en largos plazos de tiempo que terminan en la cesión de iniciativa. No es una operación de guerra en donde yo le cedo la iniciativa al enemigo. Aquí no hay enemigo, pero igual se cede la iniciativa. Se cede la iniciativa a que acontezcan hechos que después son muy difíciles de recolocar sobre la senda y de conducir efectivamente la misión. Digamos entonces que ya en tiempo del despliegue de la fuerza, la sorpresa, como siempre, puso a prueba el liderazgo. Yo creo que recordar que en Gonaives hubo alrededor de 2.000 muertos civiles y que el batallón argentino estaba con el agua en la cintura y que nuestros médicos atendían partos en esas condiciones, no está de más como un homenaje a quienes trabajaron en aquel momento tan difícil del batallón argentino en Gonaives. Yo recuerdo haberlo visitado a los 2 días de llegar con el representante especial del secretario general y puedo decir que la ciudad estaba en un caos total. La verdad es que si no se hubiera reaccionado con rapidez hubiera sido mucho más difícil. Concepto número 4. Creo que en este concepto ustedes van a comprender bien por qué yo hice la introducción respecto a qué pasaba con las misiones y qué pasa ahora. El concepto número 4 dice: el liderazgo se traduce en ideas claras. Con el correr de los días, la difícil situación que debía resolver la misión en la isla se nos mostró en toda su dimensión. Recién entonces el comandante pudo y presentó con claridad su idea respecto de la situación general y de la naturaleza de la misión, y frente a la llegada de más fuerzas, expuso su concepto final de la operación. Pero ahora, asentado sobre bases inequívocas, proporcionadas por el conocimiento que le brindaba el terreno. Graficó lo que estábamos enfrentando diciendo: Haití es un problema social, político, esperemos que no falle esta, social, político, ecológico, económico y militar.
Graficó una misión multidimensional cuando todavía no estaban definidas. Explicó a través de esta placa, que es la original con la cual se presentaba este problema a las autoridades que visitaban la misión, de qué se trataba la misión. Explicó que era una misión multidimensional cuando todavía no había habido ningún informe que lo hiciera de esa manera. Esta descripción, que parece ahora simple, como dijo el señor brigadier con el diario del lunes, marcó una línea de conducta que situó a la fuerza militar frente a la integralidad del problema. Con esa idea, el comandante buscó arrastrar detrás de sí al conjunto de las unidades para lograr un empleo verdaderamente útil de la fuerza. Tenga presente el libro del general Rupert Smith, La utilidad de la fuerza, muy conocido, del año 2007, tiene unos cuantos años, sin embargo, no está mal que uno lo tenga o que lo lea, porque justamente describe el empleo útil de la fuerza militar. Y estamos usando esa terminología porque es importante en una misión de esta naturaleza. Entonces compartió una visión de futuro a través de este concepto de la operación con los demás componentes civil y policial de la misión, las agencias de Naciones Unidas, es decir, los que ya estaban o los que llegaban progresivamente a la zona para incorporarse a la misión. La orientación de quien conducía la operación resultó un catalizador para la ansiedad de los integrantes de la fuerza, sobre todo para los jefes de batallón, y estableció parámetros claros para todos aquellos que trabajaban con nosotros, definiendo cómo pensaba el comandante, y este criterio trascendió al conjunto de MINUSTAH. Pero ¿por qué se reflejó en el liderazgo? Recordarán ustedes la cita de Clausewitz que dice, y a la cual podemos asimilar esto: la primera y más importante tarea de un comandante es entender el tipo de operación o de guerra que está emprendiendo. Y si bien esto no era una guerra, sino todo lo contrario, era una operación de paz, se trataba de un nuevo tipo de operación de paz, de las denominadas operaciones militares complejas, ciertamente bajo capítulo 7, pero en donde se planifica y se actúa dentro del criterio de acción o de visión global. Ahora se entenderá por qué yo señalé que nosotros fuimos en el 2004, cuando todavía este criterio no había trascendido en el planeamiento de las misiones en Naciones Unidas. Esta fue la visión del comandante. Veo que ya nos vamos quedando quietos. Voy a terminar con el número 5 y después, si da lugar, en las preguntas lo veremos. 5 minutos. La impronta personal del comandante es parte del liderazgo. Esta idea el comandante la expresó no ante los batallones solamente, la expresó ante cualquier autoridad que visitaba su comando. Lo hizo frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante el grupo de embajadores acreditados en Haití. Trató de lograr absoluta coherencia entre la situación y la intención. En una operación en ambiente combinado o multinacional, quien conduce debe poner en evidencia su impronta profesional ante muchas agencias u organismos o representantes de países que no lo conocen desde el punto de vista de su capacidad de ejercicio del mando. El comandante no me conocía a mí, yo no conocía a mi comandante, nuestros jefes de batallón no lo conocían y nuestros países no lo conocían. Él debía imponer su impronta personal delante de todos, delante de nosotros, delante de sus subordinados, pero también delante de todos los países que habían destacado los contingentes, de los cuales, como dice el general Rupert Smith, nunca un contingente corta su relación política con el país que lo envió. Era una operación desarrollada por una coalición multinacional cuyo vértice político estaba en Nueva York. Por lo tanto, también ante Nueva York había que hacer ver la calidad del mando y el liderazgo. El 6 es muy simple. En estas circunstancias difíciles se sufren muchas presiones porque todos quieren participar, opinar y saber de qué se trata la operación. El comandante no debe perder de vista su intención y la orientación. Eso es lo que se debe preservar. Y el último que quiero mencionar es la descentralización no es enemiga del liderazgo. Al contrario, muchas veces en situaciones delicadas, las tropas no ven a su comandante, pero ven a su jefe de batallón. Y ese jefe de batallón es su verdadero líder. Pero el comandante debe haber empujado a sus jefes de batallones a desarrollar el verdadero liderazgo
y actuar con iniciativa. Eso se va a traducir en mayor prestigio para el liderazgo del comandante y en mayor afecto. Y finalmente cierro con otro, y creo que ya completo todos. Es necesario que en algunas oportunidades el comandante esté junto a sus tropas, que las tropas lo puedan ver, porque hay situaciones en las cuales la presencia del comandante cerca de las tropas, como yo lo he visto en Haití, galvanizaba a las fuerzas y tranquilizaba a los comandantes y tenía una virtud muy importante, que era que garantizaba la proporcionalidad en el empleo de la fuerza, lo cual era muy importante para los países que habían designado los contingentes, y era muy importante para el éxito de la misión. Una más. 3 virtudes aprecian las tropas de un comandante en el terreno, por lo menos por lo que yo vi. La primera de ellas es su preocupación por su seguridad, por la protección de su fuerza. Las tropas perciben la preocupación del comandante por su seguridad, perciben la preocupación del comandante por su bienestar y perciben fundamentalmente la manera en que los empeña en una situación delicada sin perder de vista, como dije recién yo, la proporcionalidad y la gradualidad del empleo del armamento en una operación de paz que no es una operación de guerra.